Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar. Voy a poner lo primero de qué va el directo. Eh, Muy buenas a todos. Voy a poner un momento el comentario para que quede fijo. Y Miguel ya está por aquí. Bueno, a ver si se conecta. Muy- Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Me oyes bien? Sí, yo a ti sí. ¿Tú me escuchas? Vale, perfectamente, Genial. Es perfectamente. que no me funcionan mis cascos, así que voy a tener que hacer lo Sí, bueno, suyo. estos dejarán de funcionar rápido, pero tengo aquí el manual, como digo yo, así que Vale, genial. no Bueno, hay, no hay problema. encantada, lo primero ¿Qué de tal? todo. Muchísimas gracias por... Igual, igualmente, Alessandra, no, gracias a ti. Yo me apunto en bombardeo, todo lo que sea hablar de estos temas, ¿sabes? Mis alumnos están aburridos de mí, así que tengo que intentar con gente nueva, ¿no? Vale, claro, lo pruebas Hablar de por estas otro cosas. sitio, ¿no? Es muy interesante. Exacto, exacto. Ahora te voy a presentar un poquito y vamos Vale, a muy explicar bien. el porqué del tema, ¿no? Que me resultó Vale. súper interesante y creo que es muy importante. Así que nada, bueno, el directo va sobre eso. Vamos a hablar sobre control motor y vamos a plantear el debate, ¿no? De que además tú lo retuiteabas en tu Instagram. En plan, vamos a hablar, pero sin meternos Ja, mucho hombre. en pelea, ¿no? Pero que en realidad no es así, o sea, No, normal. simplemente hablar del tema. Y es si existen realmente los ejercicios de control motor. Así que antes de empezar, si quieres, Miguel, preséntate un poco para Sí, la gente que no te conozca y bueno, pues vale. empezamos. Vale, bueno, pues soy Miguel, me conocéis en Instagram por Neurocontrol Motor y soy profesor en la universidad, en la malograda Universidad Rey Juan Carlos, desafortunadamente para muchos alumnos, ¿no? Pero yo creo que hay grandes profesionales que hacen las cosas muy bien, ¿no? Entonces, soy profesor allí en la Rey Juan Carlos del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también del doble grado con fisioterapia, ¿vale? Yo estuve 20 años de profesor en la Universidad de La Coruña y hace 2 años pues tenía ganas de un cambio y de nuevos retos y me vine para Madrid. Eso es lo que hago ahora, ¿no? Y nada, y más o menos mi itinerario he sido investigador en temas de control motor, pues desde, empecé en el 96, 24 años ya. Y nada, a ver, mi principal tema de investigación es temas de neurorehabilitación en Parkinson, que es donde había hecho la tesis y más o menos es donde tengo todos los proyectos nacionales. Pero me interesa mucho lo que es el movimiento, me entusiasma el movimiento, me entusiasma entender cómo somos capaces de movernos, ¿no? Curiosamente, el deporte no me atrae mucho, a pesar de haber sido, junto con Carlos Lalín, los primeros readaptadores en España de fútbol, en el Deportivo de La Coruña, ¿no? Y de hecho nos contrataron a los dos precisamente porque no nos gustaba el fútbol, Ah. para que no, exacto, para que no entráramos contaminados, porque en el fútbol hay muchos intereses, Ya. y entonces ni a Carlos Lalín, que bueno, Carlos sigue con Mourinho, ¿no? Ni a mí nos atraía al fútbol, ¿no? Entonces, pero bueno, llegado un momento yo me decanté por la investigación, que era lo que me gustaba, y nada, y un poquito más, es decir, estas cositas. Qué Investigar, estar ahí interesante. metido en el laboratorio. Muy bien. Y nada, yo hace muy poquito, con el tema del confinamiento, como un exalumno y otro compañero de aquí de Madrid también, que se llaman Emotion, ¿no? Que tienen Sí. me dijeron, oye, mira, tienes que abrir una cuenta en Instagram, ¿no? Y dije yo, hostia, pero ese Instagram de qué va, tío, ¿no? ¿Qué decía? No tenía ni idea, ¿no? Pero con el confinamiento, como no tampoco tenía mucho que hacer, porque como una niña de 3 años no puedes trabajar, dije, ah, pues voy a aprovechar este tiempo para meterme en Instagram. Y nada, y la verdad es que es bastante entretenido. ¿Te Y ahí gusta? fue la primera sorpresa, claro, ahí fue la primera sorpresa cuando por primera vez veo el uso que se hace del término de control motor, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, ¿no? Sí. Pero está muy bien esto, porque así conoces un poquito también la realidad, ¿no? Fuera del mundo académico, que yo creo que son dos realidades totalmente diferentes. De todas formas, es que eso que acabas de decir creo que es bastante interesante y hay muchas veces que Instagram se confunde con un... A ver,
se aprende y es interesante y hay cuentas que aprendes mucho, como puede ser la tuya, pero hay otras pues que la información que dan Sí. o el contenido que dan, pues al final es simplemente informativo. Yo en Instagram lo llamo como el sálvame de la científica, ¿no? Del mundo Uy, científico, no, no me, porque es no me como digas que te eso que me encuentras salgo de ahí. todo, claro, y al Sí, final sí, sí, la verdad que sí. acabas pensando, porque como hay tanta gente que hace revisiones o que Ya, pone un post y pone una referencia, pues que al final que parece que es todo eso y no es así. Y detrás ya, ya. de todo hay un profesional que estudia sobre muchas cosas, que Ah. interrelaciona muchos temas y al final pues nosotros mostramos una pequeña parte de lo que es algo, por ejemplo el control motor, ¿no? Sí, no, pero yo, a ver, yo creo que está muy bien, porque, como digo, son dos mundos diferentes, ¿no? El mundo académico y el mundo investigador, que están muy centrados, sirve por unas pautas. Pero claro, al final también si tampoco divulgas fuera de ahí, pues digamos que se queda un poquito el trabajo. Y yo soy docente e investigador por vocación, ¿no? Entonces, eh, eh, compañeros míos me dicen, ¿qué haces en Instagram? Y contestando a la gente. Dije, pues, ¿y a quién voy a contestar? Si, no, si a mí lo que me interesa es la gente que está trabajando en el ámbito, ¿no? Y lo encuentro muy interesante, si te soy sincero, porque de hecho aprendo un montón de cosas. Como dices tú, hay gente que realmente pone información muy, muy interesante. Hay otros que no tanto, ¿no? Pero como digo yo, tiene que haber de todo, ¿no? La viña del Señor. Pero incluso en esto que es un poco lo que vamos a hablar hoy, del término de ejercicio de control motor, resulta Sí. interesante el ser consciente tú como profesional de ese pequeño matiz y de realmente decir, es que no existen los ejercicios Ah. de control motor. A ver, yo nunca he sido muy de definiciones y nunca he sido muy teórico, ¿vale? Es decir, Ujú. yo prácticamente toda la investigación que he hecho ha sido por inquietudes, ¿no? Por intentar solventar pues, problemas que se me planteaban o interrogantes. Entonces, siempre he oído de ser, porque tampoco mi cerebro trabaja de esa manera, son muy práctico, ¿no? De ser de teorías, de decir, pues esto es una definición, ¿no? Yo a mis alumnos nunca le pregunto definición de nada, quiero decir, ¿no? Pero claro, eso es una cosa. Y otra cosa es cuando de repente te encuentras el término de control motor en ese contexto, ¿no? Porque entonces dices tú, hostia, pero esto, que a ver, un ejercicio va a tener el efecto que tú buscas, lo llames de control motor o lo llames de otro modo, Ujú. ¿de acuerdo? Es decir, en ese sentido no importa. Yo creo que el problema reside en la comunicación que después puede haber entre diferentes profesionales, porque claro, si uno llama control motor a esto, el otro lo llama, entonces ahí es donde es un poquito el lío, ¿no? Y sobre todo porque me llama la atención, y de hecho estuve ahí indagando un poquito de dónde podía venir ese uso que se hace del control motor, que os puedo asegurar que es un uso totalmente ajeno al ámbito de investigación del control motor, ¿no? Entonces podemos después hablar, a ver, bueno, yo tengo por ahí una teoría, igual me la confirmas, de dónde viene ese uso del control motor para hablar de ejercicios de control motor, ¿no? Sí, puedes un poco, porque de hecho la primera pregunta que he recogido, porque yo creo que es la que inicia este Sí. directo, es ¿qué debemos tener en cuenta para hacer un ejercicio de control motor? ¡Guau! Vamos allá. Perfecta. Genial, ya resume toda la... yo no quiero hacer un monólogo, Alessandra, No, así que no, no te interrúmpeme porque yo preocupes. a veces tengo la tendencia a dar demasiada información, ¿no? Vale. A ver, vamos a partir de que no hay ejercicios de control motor, como no harías ejercicios de biomecánica, como no hay ejercicios de neurofisiología, ¿ok? El control motor surge como una disciplina científica. Yo me acuerdo que una vez alguien definía control motor en Instagram, ¿no? Criticando la definición de otro, ¿no? Entonces yo mandé un post diciendo, oye, mira, en el momento que el control motor deja de ser una disciplina científica para vosotros, cualquier definición es válida, ¿no? Entonces el tío se enfadó todo, dice, disciplina científica, estás loco y tal. Pero efectivamente el control motor es una disciplina científica, ¿vale? Que surge de lo que es de la psicología por parte del aprendizaje motor, ¿vale? Y de la neurofisiología, ¿ok? Y que desde ya principios del siglo XIX han sido dos áreas científicas que han evolucionado totalmente independiente la una de la otra. El aprendizaje motor se preocupaba del movimiento sin preguntarse las causas
y la neurofisiología del movimiento se preguntaba en las causas, sin importarle para nada, la calidad del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces pasan los años y después ya creo que alrededor de los 80 es cuando las dos áreas empiezan a confluir. Entonces ya se empiezan a hablar, ya se empiezan a hacer estudios de neurofisiología, pero donde además se analiza el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces digamos que el control motor es una disciplina relativamente nueva, que emerge de la fusión de esas dos áreas. De hecho, sobre el año 96 se crea la Sociedad Internacional, ¿vale?, de Control Motor, cuyo journal, cuya revista es la revista Motor Control, Control Motor. Y si vais a esa revista, vais a ver que no tiene absolutamente nada que ver con el uso que se hace por parte de algunos de lo que es el control motor. Por tanto, el control motor, por definición, puede ser la disciplina científica que estudia el control del movimiento o los sistemas que regulan el movimiento en los sistemas biológicos, no solamente en humanos, sino también en animales. Entonces, esa ha sido la definición y ese ha sido el uso. Todos los laboratorios de control motor se centran en diferentes disciplinas que permiten entender, porque el control motor es una disciplina muy ecléctica. Tienes neurofisiología, neurociencia, biomecánica, un montón de disciplinas, psicología, por supuesto. Entonces, eso es el control motor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se empieza a hablar de ejercicios de control motor, ¿no? ¿Vosotros en el grado de fisio tenéis la asignatura de control motor? De hecho, yo creo que, bueno, esa es de mis teorías, que viene de ahí. A nosotros, o por lo menos dentro de lo que es mi universidad, es muy buena, pero dentro de lo que son los ejercicios y demás, lo que es el movimiento realmente se estudia cuando estás estudiando neurología, cuando estás haciendo la asignatura de neurología. Y a mí me chocaba mucho porque había muchos compañeros míos o, pues, por ejemplo, ahora alumnos que a lo mejor vienen a mi consulta y demás, que es como, no, a mí la neuro no me gusta. Y yo cuando trabajé en neurología en el Ramón y Cajal es que fue cuando más aprendí de movimiento, porque ahí realmente estás viendo cuáles son las bases del movimiento y por tanto qué tienes que hacer para trabajar con un patrón motor, y que ahí te das cuenta que tú no trabajas con un control motor, sino con un comportamiento motor que estás cogiendo las distintas variables, pues por ejemplo, el timing de activación, la capacidad de, yo qué sé, o sea, ahora hablaremos un poquito de ello, ¿no? La orientación con respecto al espacio, cualidades concretas que mejoran el patrón y tú lo que observas es ese comportamiento motor. Pues tú todo eso lo aprendes en la práctica clínica y vas a aprender de neurología. Pero como tal, los ejercicios, hay veces que es como un recetario de ejercicios, como cosas que trabajan X músculo, que se basan en brazos de palanca, que se basan en términos que creo que cuando empiezas a meterte en el mundo de aprender sobre neurofisiología, aprender sobre determinados comportamientos motores, le empiezas a cambiar el nombre a los ejercicios que tú estás acostumbrado a hacer y dices, estoy haciendo ejercicios de control motor. Porque ese aprendizaje se ha basado en la ciencia que está estudiando esas bases. Entonces, vale. A tu pregunta, no lo estudiamos como tal. Y creo que de ahí viene un poco. Vale. Sí, nosotros introdujimos, de hecho yo fui una de las personas que introdujo en el grado, en los estudios de grado como asignatura obligatoria, aprendizaje y control motor. Si bien es cierto que después la aproximación que hace cada profesor es diferente, ¿no? Pero, quiero decir, algunos se basan más en una aproximación desde comportamental, otros más de la neurofisiología, ¿no? Pero bueno, digamos que al menos yo creo que los alumnos lo deben de tener claro, ¿no? De lo que puedes llamar control motor o lo que no, ¿no? El problema es lo que dices tú, claro, que después es culpa también de nosotros como profesores, ¿vale? Desgraciadamente, la universidad, de la manera que funciona, tú entras en la universidad como profesor y no vas a dar aquella asignatura en la que estás especializado, ¿no? Lo cual suena un tanto ridículo. Te meten a dar un día legislación, otro día tal. Entonces, claro, al final no tienes la base suficiente como para transmitir a tus alumnos la chicha del contenido, ¿no? Entonces, te coges un libro, por ejemplo, de Sodway Cook y Marjorie Wallop, este libro de control motor, que creo que tiene muy buena... Es un libro pedagógicamente muy interesante, ¿vale? Y yo creo que es culpa
de ese libro muchos de los usos que se están haciendo del ejercicio y de hablar de ejercicios de control motor. ¿Por qué? Porque, fíjate, estas son dos investigadoras, una ya bastante, bueno, no sé si jubilada ya, ¿no? Pero que han investigado sobre todo la postura, ¿ok? Ese es su ámbito de estudio. Y la primera edición de este libro, que fue del año 95, ¿vale? Ellos definían el control motor pues, como el estudio de las causas y naturaleza del movimiento, lo cual tiene sentido, es decir, control motor como el estudio de las causas y tal. ¿Qué pasa? Que debieron de crecerse, que después, en una edición del 2013, definen el control motor como la habilidad de regular los sistemas, que viene a ser lo mismo como cómo te mueves. ¿Me explico? Sí. Y encima lo limitan al control del movimiento y de la postura, es decir, al control del equilibrio y la postura. Entonces, por eso entiendo por qué muchos posts de Instagram, cuando definen control motor, hablan de ese tipo de ejercicios, de equilibrio, de postura, ¿no? Digo yo, pero ¿esto de dónde viene? ¿De dónde ha salido esa información? Y yo creo que esa información sale de esa, desde mi punto de vista, muy errónea definición que hacen estas dos investigadoras. Porque en el momento que tú hablas de una capacidad, dices, hostia, pues una capacidad se puede entrenar. Si hago ejercicios de resistencia, pues ahora hago ejercicios de control motor. No sé si me explico. Sí. Pero claro, decir ejercicios de control motor es ejercicios de movimiento. Claro. Porque el control motor es todo, quiero decir. ¿Por qué no haces ejercicios de equilibrio? ¿Qué pasa? Que cuando haces ejercicios de equilibrio no trabajas el sistema nervioso. Tiene que ser ejercicios de control motor para el equilibrio. Pero es que incluso, por ejemplo, de hecho es una de las preguntas que había y por las que ¿cuál fue el congreso que hicieron de deporte ahora en esta cuarentena? Fisioterapia y deporte. Bueno, fue un congreso que había mucha gente y mi tema del congreso fue el control motor y disfunciones sexuales. Y lo asocié a, por ejemplo, el orgasmo. Y en parte el orgasmo también es control motor. ¿Por qué? Porque Sí, ocurren una serie de procesos de percepción, de desarrollo, de procesamiento y de ejecución que dan lugar a un movimiento, como puede ser esa respuesta. También te lo llevo al dolor. El dolor, de hecho, por eso hay una disciplina que está como ahora muy de moda, pero es que en realidad se basa en el estudio de lo que estamos diciendo, en el control motor, que es la neurociencia del dolor, el tratamiento por medio del dolor. Ahí lo que estás abordando son los procesos cognitivos que están en relación a esa percepción, en relación a X estímulo que tú estás procesando y estás dando como resultado una conducta que incluso se retroalimenta, ¿no? Entonces, me parece súper interesante el que realmente se conozca que control motor como tal es el estudio de todos los procesos que ocurren en el individuo en base al propio individuo, a la tarea y al entorno para dar lugar a un movimiento o a una conducta. Y que sobre eso te encuentras todas las ramas posibles. O sea, lo veo interesante de cara a eso realmente, porque pues yo sí que he pecado de usar el término, hostia, estás haciendo un ejercicio de control motor, porque al final parece que es como que es un ejercicio en el que estás haciéndolo más analítico o que tienes más cuidado y en realidad estás haciendo un ejercicio en el que estás, por ejemplo, trabajando tu capacidad de que esa musculatura se reclute a un timing de activación X, por ejemplo. Es que el control motor es eso, es el estudio de cómo se regulan todos los sistemas, el sistema nervioso, el musculoesquelético, el endocrino. ¿Cómo todo entra a jugar para producir un movimiento o una contracción? Si yo os digo que el mayor porcentaje de estudios sobre control motor se han hecho sobre movimientos de los dedos, seguro que nadie dice, voy a hacer control motor y hace un movimiento de este tipo, ¿no? Cuando cualquier contracción, incluso la producción de fuerza, requiere de esos sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que el problema a veces es, bueno, hay varios desde mi punto de vista. Una son las modas, ¿vale? Es decir, las modas que vienen, las modas que van. Hace mucho tiempo era Pilates, ahora no ves por Instagram nada sobre Pilates, o el core, cuando vosotros llevabais trabajando como fisios en las escuelas de espalda no sé cuántos años, pero es el core. Entonces, es toda una terminología que a veces se usa, pues, y
que vende más desde un punto de vista del marketing. Entonces, decir que hago ejercicios de control motor, pues suena más cool. Digo yo, ¿y por qué no ejercicios de coordinación? Que la coordinación es otro concepto bastante ambiguo, ¿no? Pero al menos tiene un mayor apoyo casi neurofisiológico que decir ejercicios de control motor. Porque ni en la neurología, ¿no?, que aborda muchísimo los trastornos nerviosos, se mencionan trastornos de control motor. Se dicen trastornos, pues, del movimiento, por ejemplo, o trastornos perceptivos, pero no trastornos de control motor, porque es como decir todo. No puedes, claro, no puedes especificar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, que muchas veces además lo que ocurre es que intentamos hacer compartimentos, ¿no?, de nuestra ente como un sujeto físico, ¿no? Intentamos diferenciar, pues esto es equilibrio, esto es postura, y esto no, esto es coordinación, no, y esto es agilidad. Entonces, al final, claro, son una serie de conceptos que son muy ambiguos, porque unos se solapan como el otro, que son artificiales, son clasificaciones que uno puede plantearse para dirigir la práctica, y que, oye, que si te viene bien a ti para dirigir la práctica, pues perfecto, ¿no? Yo el mayor problema que veo es la comunicación que después se pueden establecer entre los diferentes profesionales, porque uno puede decir, no, yo hago ejercicios de control motor y se está refiriendo a ejercicios de equilibrio. Otro, no, yo hago ejercicios de control motor y se está refiriendo a postura o se está refiriendo a praxia fin. Entonces, yo creo que hay que basar más o buscar más la definición del ejercicio en base al objetivo. Eso, por ejemplo, lo veo mucho con la electromiografía, por ejemplo, de superficie. Estoy valorando su control motor. No. Estás valorando, por ejemplo, el timing de activación con respecto a un músculo, exacto, en esa cualidad motora, en esa tarea motora, en ese entorno, con un individuo que a lo mejor sus sistemas de percepción o sus sistemas cognitivos tienen con un nivel de atención más bajo, está en un estado de no sé, de alarma más alto, menos. Entonces, creo que ahí, y también, por ejemplo, lo veo mira, observa su control motor. Y, ojo, cuidado, para los profesionales que puedan estar viendo y demás. Yo soy la primera que he pecado de ello y, de hecho, por eso contacté a Miguel, porque me pareció muy, muy interesante realmente el decir, hostia, es que, perdón, ostras, es que no estás trabajando eso. O sea, por ejemplo, yo decía, mira, observa su control motor. Y a raíz de hecho de estudiar el máster en la Rey Juan Carlos, que lo estudié con Roberto Cano y demás, Roberto, sí. Dije, no, es que yo lo que estoy observando es su comportamiento motor. Y dentro de su comportamiento motor, en lo que me estoy fijando concretamente es, pues por ejemplo, si estoy haciendo un test de Fukuda, en la capacidad que tiene de su cuerpo con respecto al espacio, orientarlo, realizar las correctas acciones de enderezamiento o no, ver pues qué habilidad motora tiene, qué capacidades le tengo que trabajar, qué no, pero no estoy observando su control motor. Y eso... Claro, es que... Dime. No, es que tienes toda la razón, porque al final es eso lo que dices tú, vale, estoy observando el control motor, ¿y eso qué es? Pues puedes decir, estoy observando la calidad de su movimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, pues la temporalidad del movimiento, la coordinación oculo-mano, la coordinación o intersegmentaria, incluso la planificación del movimiento. Es decir, pero decir estoy observando el control motor es decir estoy observando el movimiento. De hecho, es curioso porque hay términos que, joder, yo qué sé, si estás observando cómo ejecuta una media sentadilla, pues yo diría, estoy observando la técnica de esta media sentadilla. Pasa que parece que la técnica ahora es un concepto que hay que huir de él, ¿no? O que se reduce a biomecánica. Porque no hay... Claro, porque no hay una técnica ideal. Bueno, vale, no hay una técnica ideal, pero la técnica al final es, efectivamente, pues estoy prestando atención a la biomecánica, que es lo único a lo que puedo prestar atención. Las palancas, los torques, ¿vale? Entonces, no sé, el problema es eso, es que se empiezan a usar términos y en vez de hacer las cosas más fáciles, más sencillas, se vuelven mucho más ambiguas. No sé si me explico. Sí, pero mira, por ejemplo, ahí lo que has dicho de la sentadilla. Yo creo que ahí tampoco únicamente puedes observar, o sea, lo único que puedes observar son palancas, torques. No creo que ahí se reduzca a biomecánica. De hecho, yo, por ejemplo, en consulta, una de las cosas que valoro es tipo de transferencia de carga.
qué carga tiene esa pelvis, qué reacción de enderezamiento está produciéndose en el momento inicial de la transferencia. Por ejemplo, a nivel, si estás haciendo un back squat, hay veces que un hemitronco con respecto a otro o una cintura escapular con respecto a la otra está teniendo una distinta rotación. Pues ahí ya me están indicando que a lo mejor, por ejemplo, un sistema postural como es el neural, porque es un sistema postural que te está dando una información, por ejemplo, este brazo, pues no está teniendo la suficiente capacidad de elongación como para dar estabilización. Bueno, sí, porque está dando estabilización, pero una eficiencia Claro, no, motora. claro, pero yo lo que me refiero, Alessandra, es que tú visualmente, tú no puedes medir lo que está pasando en el sistema Eso es. nervioso. Sí, totalmente de acuerdo. Visualmente, tú únicamente puedes observar aceleraciones, puedes observar desplazamientos y a partir de ahí inferir lo que pueda estar pasando. Si quisiéramos ver lo que pasa a nivel del sistema nervioso, tendríamos que utilizar otras técnicas. ¿Vale? Es a lo que voy, por supuesto. Claro. Al final, la biomecánica o la descripción de ese movimiento es el resultado de un montón de procesos, ¿no? Sí, Yo un poco lo que voy es eso, es decir, estoy observando, ¿no? Yo a mis alumnos les digo siempre, fijaros, el análisis del movimiento tiene que empezar antes de que comience el movimiento. Ajá. ¿Ok? Porque antes de que comience el movimiento ya hay una serie de procesos que van a repercutir en ese movimiento, ¿no? Todo lo que es la planificación, programación, etcétera, etcétera. Sí. No, yo lo único que quería decir es que visualmente la única información que vas a poder obtener es la mecánica, ¿no? de ese movimiento y a partir de ahí, pues, inferir, ¿no? Sí, te lo digo porque al igual que se escucha o se ve esto que estamos debatiendo, también se ve el lado contrario de solo es biomecánica y hay muchos perfiles de no, es que esto está bien hecho, está bien ejecutado o claro, bueno, se da por bueno porque tiene tanta angulación, tanto no sé qué, y a lo mejor estás viendo a esa persona que la pierna derecha le está fasciculando, que está haciendo claro. un timing de activación distinto en cuanto a un hemitronco con respecto al otro y que está viendo cualidades motoras que no están siendo eficientes para ese gesto motor, Claro. pero por ser biomecánicamente correcto, se da por válido, ¿sabes? Sí, no, hombre, la biomecánica nos da muchísima información, pero por supuesto no podemos creer que biomecánicamente lo más eficiente es lo que puede hacer el sujeto. Yo me acuerdo que en un congreso discutía con una biomecánica sobre un lanzador de peso, Manuel Martínez, que fue el mejor lanzador de peso español, ¿no? Un tío muy bajito, de 1,85, cuando los lanzadores son muy grandes, ¿no? Entonces ella decía, claro, el desplazamiento de la bola depende de la altura de salida. Entonces, en vez de sacarlo aquí, Manuel Martínez debería de sacarlo aquí arriba. Entonces yo decía, sí, lo puedes sacar aquí arriba, pero es que aquí arriba no es capaz de aplicar la fuerza que es capaz de aplicar aquí. Entonces, biomecánicamente tu modelo es idóneo, pero para este individuo ese modelo no funciona. ¿Me explico? Sí, totalmente. Pero sí, se tiende a ser muchas veces demasiado sesgados, ¿no? Aquellos que hacen biomecánica, es la biomecánica, aquellos que hacen esto, es solamente esto, ¿no? Parece que estamos defendiendo aquí como corporativos, ¿no? Hasta en el ámbito de conocimiento, ¿sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Totalmente. Que de hecho era una pregunta, bueno, es que a ver, yo estoy se lo pregunté el otro día a TJ después del directo, porque me resulta interesante el término core. Es decir, o sea, yo por ejemplo en consulta que trabajo con suelo pélvico y demás, una de las primeras cosas que hago o que ya estoy valorando es, aparte de su capacidad sensitiva, propioceptiva, en relación a su propio cuerpo, pero también al espacio, lo inicio desde el concepto core. Y lo inicio desde ahí porque pues también se ha extendido que es musculatura o que es ese cinturón central, cuando core es centro de gravedad. Y ese centro de gravedad hace que, dependiendo de cómo lo ubiquemos en el espacio, cómo lo desplacemos, cómo lo traslademos, pues aparezcan una serie de reacciones, una serie de cargas en nuestro cuerpo. Y entre ellas estaría pues todo nuestro sistema de estabilización profundo en la región del core y el cinturón abdominal. Entonces, que tú que eres investigador, es que a lo mejor es que estoy yo, es que se me va un poco la cabeza de vez en cuando, me pongo a pensar y digo, esto puede ser por esto, por lo otro. Mira, lo primero, no tengo ni idea del core.
Vale. Vale. Es decir, yo soy investigador, yo investigo en neurofisiología, en cosas muy concretas y, por supuesto, no voy a decirte cosas que desconozco totalmente. ¿Vale? Entonces, en ese sentido sí que no te puedo ayudar en nada. Yo lo único que voy es al término de la terminología, ¿ok? Que es que la terminología tiende a no ser rigurosa a veces como se utiliza. Mi pregunta es, antes de que apareciera el término core, ¿no se hacían ejercicios que ahora son ejercicios de core? ¿Han aparecido nuevos ejercicios? ¿Han aparecido de la nada? Simplemente porque aparece una definición, un concepto. ¿Qué pasa? ¿Que no existían las escuelas de espalda antes de que apareciera el señor Pilates? A lo que voy, que muchas veces nos dejamos llevar por el marketing, por influencias, prácticamente todas americanas, que se venden muy bien, ¿vale? Y nos dejamos llevar por esas influencias y pararnos a pensar si, a ver, ¿me están aportando algo nuevo lo que me están diciendo? ¿O es esto lo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, pero lo denominamos de otra manera? ¿Vale? Es decir, a veces el dinero va por delante de la evidencia. ¿Okay? Y es como funciona todo esto, ¿no? Al final tú sigues, porque si después estás en el ámbito laboral, claro, para mí es muy fácil, ¿no? Yo soy académico y ya está, yo no me tengo que preocupar, ¿no? Pero después si estás en el ámbito laboral, hay una competencia entre vosotros los profesionales. Tienes que estar actualizados. Y a veces estar actualizados es utilizar términos que sabéis que la sociedad los está demandando, porque eso ha visto a Beyoncé haciendo un ejercicio de core. No sé si me explico. Entonces, muchas veces las cosas van por delante. Fíjate con un tema, yo investigo mucho con el tema de la estimulación magnética transcraneal, ¿ok? Es donde me he especializado años y tal y cual. Yo soy la persona más escéptica del uso de esa técnica para rehabilitación. La más escéptica, ¿vale? Porque tiene unas limitaciones terribles. Solamente hay aprobado por la FDA, por la Food Drug Administration en Estados Unidos, el tratamiento para la depresión resistente a la medicación. ¿Ok? Bueno, pues la cantidad de clínicas, médicos que están utilizando esa técnica en rehabilitación para stroke, para parálisis, para autismo, para todo. Y estamos hablando que son médicos. Yo organizo todos los años unos cursos de estimulación magnética transcraneal con mucha práctica, es prácticamente un fin de semana. Solamente 14 alumnos pueden hacerlo porque quiero que sea muy práctico, ¿vale? Y siempre vienen muchos profesionales, todos aquellos que trabajan con esta técnica, psicólogos, gente de INEF, fisios, psiquiatras, neurólogos. Bueno, pues los menos escépticos, los que son más, digamos, believers, los que creen en la técnica siempre son los médicos. ¿Pero sabes por qué? Porque ellos han comprado un aparato y tienen que rentabilizar ese aparato. A lo que voy, que al final la pasta va por delante de las evidencias científicas, siempre. Y eso pasa a todos los niveles, me explico. Entonces, el utilizar conceptos que aparecen nuevos, desaparecen, es inevitable, yo lo entiendo, pero hablando un poco del tema, lo del control motor me pareció desorbitado, es decir, me pareció guau. Cuando lo vi, flipé, dije, hostia, pero ¿esto qué es de ejercicios de control motor? ¿No? Imagínate, 24 años estudiando eso, investigando eso, y no saber que hay ejercicios de control motor, ¿no? Entonces, debemos de ser un poquito, yo qué sé, tener más seguridad con nosotros mismos, con lo que sabemos. No tener que utilizar términos porque aparecen en un libro que es muy cool o porque alguien que no ha investigado en su vida y tiene, no sé, 2 millones de followers, empieza a utilizar un concepto, ¿no? No por eso tenemos que utilizarlo, ¿no? Nosotros. Yeah. ¿Cómo me enrollo, Alessandra? No, para nada, tío, para nada, no... me encanta escucharte. Si no... Voy a ver si han preguntado algo. A ver, el control motor, como se entiende normalmente, es un buen nocebo para las personas. Hay 1000 maneras diferentes y válidas de moverse. Claro, por supuesto. Sesgo de coste hundido. No sé qué es eso. ¿Tú sabes qué es eso? Sesgo de coste, igual se refiere a lo que estaba comentando de esos aparatos que se utilizan. No lo sé, no lo sé. Igual se refiere a eso, ¿no? Hay otra pregunta bastante interesante, bueno, 2 más que me gustaría ver si da tiempo a hacer.
Por un lado preguntan si podemos hablar, y de hecho me ha gustado el término, ya que estamos hablando un poco de terminología, ¿no? Desarrollo motor en la infancia. Y me ha gustado que use el término de desarrollo motor, porque al igual que pasa con el control motor, el comportamiento motor o la calidad motriz y demás, pasa un poco lo mismo con el aprendizaje motor. Tú realmente Claro. no puedes estar valorando un aprendizaje motor, sino el desarrollo motor que está teniendo esa persona o lo que está, o sea, me explico. Entonces, me ha gustado que diga lo del desarrollo motor en la infancia y también pues nos preguntaba un poco que si podíamos hablar, por ejemplo, de las competencias básicas que se desarrollan en relación al control motor. Es una pregunta muy ambigua, pero que, joder, que Competencias se... básicas. A ver, el aprendizaje motor es otra, para matizar, es otra disciplina también científica, iniciada sobre todo por los psicólogos, ¿vale? El desarrollo motor fue una evolución, ¿ok? De esa corriente de aprendizaje motor, ¿no? Y fue una evolución que, curiosamente, la empezaron a introducir los profesores de educación física, ¿ok? Cuando empezaron a estudiar el desarrollo de los chavales, de los niños, ¿eh? Entonces, el desarrollo motor en sí mismo, pues es, digamos, también otra disciplina científica propia, que evidentemente ahí se mezclan conceptos de aprendizaje, aspectos también de las disciplinas de control motor, ¿no? Entonces, eso está muy, muy delimitado, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿no? Que es cada una de esas áreas, ¿no? Después, sobre las competencias, es decir, ¿qué se requiere para tener un conocimiento Claro, que quizás sobre control motor? yo creo que su pregunta era ligada a si, por ejemplo, el control motor, o sea, si cuando tú aprendes estás trabajando el control motor, o si, o sea, si van unidos Claro, los términos o cómo se interrelacionan entre claro, ellos. claro, claro. A ver, claro, por supuesto que van unidos. Tú en el momento que empiezas a realizar un nuevo movimiento, existen unos procesos, ¿vale? Que te van a permitir a ti mejorar ese movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso se produce, es un proceso de aprendizaje. Es decir, empiezas a mejorar, pero empiezas a mejorar porque hay unos procesos nerviosos, biomecánicos, que empiezan a modificarse. Es decir, el aprendizaje, no puede haber un aprendizaje motor sin que seas capaz de regular todos los sistemas que controlan ese movimiento. Es decir, en ese sentido es muy parecido. De hecho, veis en muchos libros cuando se habla de control motor y hay conceptos de aprendizaje. Cuando se habla de aprendizaje hay conceptos más vinculados con el control motor. Es decir, es, es hablar de lo mismo, pero simplemente que el aprendizaje motor ya, digamos, es buscar, es conocer aquellas estrategias que te permiten a ti mejorar y consolidar un movimiento, ¿vale? Ya son estrategias más específicas, pero que van a requerir también, del sistema nervioso, ¿vale? Siempre ha sido una aproximación más comportamental, más desde la psicología, pero actualmente hay estudios sobre aprendizaje motor donde hacen resonancias magnéticas, donde se mezclan la neurofisiología, biomecánica, de todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, no puede haber aprendizaje motor sin control motor y viceversa. Estamos hablando un poquito de los sistemas que regulan, ambas es el mismo. Lo único que el objetivo pues, es diferente. Uno es adquirir y mejorar una habilidad. ¿Y qué opinas de la Como lo veo yo. neurociencia? En base a todo esto, ¿la neurociencia de dónde sale? Porque es práctico, o sea, lo veo como que está ahí, ¿no? No sé, te pregunto. A ver, a mí me vais a disculpar por utilizar, en mi cuenta, neurocontrol motor, pero era el único dominio en Internet que era gratis, ¿ok? Sí, el de control motor, el dominio en Internet valía 2.000 euros. Yo no sé quién va a comprar ese dominio. ¿Por qué? Porque si no, yo no hubiera utilizado neurocontrol motor. Quizás puede estar más justificado desde el punto de vista de que digo, bueno, pues la aproximación que hago yo al control motor es más desde el sistema neurofisiológico. Entonces voy a hablar de neurocontrol motor. ¿Por qué digo eso? Porque está de moda lo neuro. Neuroeducación física, neuromarketing, neuromecánica, neuromovimiento. Es decir, que antes nos movíamos gracias al aparato reproductor. ¿Ok? Es decir, el sistema nervioso no existía y ahora de repente el movimiento es neuro, ¿no? El neuromovimiento. Es un ejemplo más de algo que se pone en moda, como de repente empezamos a usarlo para todo. ¿Vale? Había atrás veía una compañera que acaba de escribir un libro que se llama
Neuroeducación física. Perfecto. ¿Cómo la neurociencia nos puede ayudar en la educación física? Mi opinión, eso es algo que también he visto en Instagram, es que se tiende a simplificar y a banalizar mucho los hallazgos que se pueden obtener en condiciones experimentales muy, muy controladas, ¿vale? Es decir, tú haces un estudio muy controlado, en unas condiciones de laboratorio, obtienes unas conclusiones y a partir de ahí se divulga, ¿no? Se empieza a divulgar de una manera, digamos, exponencial, ¿vale? Y empezamos a creer que ese hallazgo concreto en esas condiciones es lo que nos va a justificar diferente tipo de intervención. No sé si me explico. Es decir, que hay muchos hallazgos en neurociencia, por supuesto, que son muy interesantes. Las neuronas espejo. Ha sido uno de los hallazgos más relevantes de la neurociencia en los últimos 30 años, ¿ok? Pero eso no quiere decir que ese sistema de neuronas espejo explique la rehabilitación por imaginación, o el entrenamiento imaginado, o el aprendizaje por observación. No quiere decir eso. Teóricamente sí que es un buen sustrato para pensar que ese es el mecanismo que está implicado. Se intentó, fíjate, decir que el autismo era un fallo en el sistema de neuronas espejo. Es decir, que la potencialidad que tiene un hallazgo, ¿sí? A veces no se justifica en las evidencias suficientemente, sino que se empieza uno, pues esto explica tal, ¿no? Y a partir de ahí generas todo un ámbito de intervención cuando no se han dado los pasos suficientes para decir, no, pues mira, el sistema de neuronas espejo puede pues, explicar perfectamente la empatía. Ahora hay que demostrarlo. Ahora hay que demostrarlo. Vamos a demostrar que es el sistema de neuronas espejo el que justifica la empatía. Y eso es un ejemplo, me explico. Entonces existe esa tendencia a que, pues resulta que se ha hecho un estudio con los niños que cuando les pones un objeto, un dulce, y les dices, mirad, si aguantas media hora, ¿vale? Sin comer este dulce, te pongo otro dulce. Entonces va a haber unos niños que dicen, anda, que te den, me lo como ya, y va a haber otros, ¿sí?, que van a esperar a por el otro dulce. ¿Okay? Esto es un estudio clásico de psicología que se hizo hace muchos años. Bueno, pues años después se hizo un seguimiento de esos niños y se comprobó que esos niños que esperaban, ¿sí?, por el segundo dulce, tenían mucho éxito en sus carreras. Lo que no dijeron es que esos niños eran hijos de profesores de la Universidad de Harvard. Vale, pero de ese estudio, hasta en economía, se empezó a seleccionar trabajadores, y en empresas y en marketing, en función de esa capacidad de inhibir el impulso, porque eso justifica el éxito que vas a tener laboralmente dentro de 20 años. ¿Vale? Entonces, de eso está lleno totalmente yo qué sé. Vale, entonces hay que ser más cautos. A mí me llama la atención, la neurociencia ha sido una disciplina que investiga pues, el cerebro y que ha surgido de una manera exponencial gracias a la aparición de técnicas que permiten por primera vez saber lo que está pasando en el cerebro. Es decir, resonancias magnéticas funcionales, tomografía por emisión de positrones. ¿Vale? Fijaros, se publicó hace 5 años un estudio que decían que el 80% de las investigaciones hechas con resonancia magnética funcional no eran fiables por la interpretación y los análisis que se habían hecho en esos estudios. El 80%. ¿Ok? Con eso te digo todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro es la caja negra, ¿no? Nos fascina, ¿no? Y es lógico, a mí me fascina, ¿no? Entonces, nos creemos que igual hay algo aquí que aún no hemos descubierto, ¿no? Que nos va a permitir alcanzar nuestras máximas potencialidades, ¿no? Si hacemos uso de todo lo que sabemos, ¿no? Pero a veces tú puedes alcanzar las máximas potencialidades sin entender los mecanismos que están en juego, ¿no? Yo pongo muchas veces el ejemplo de
joder, de entrenadores que han entrenado a grandes atletas, seguramente no saben nada de teorías de aprendizaje motor. ¿Y qué vamos a ir nosotros, porque somos académicos, a decirle, no, porque no estás utilizando los sistemas complejos y te sería mejor que el movimiento? El tío te va a decir, ¿tú qué me estás contando? Yo llevo 20 años con este chaval entrenándolo 8 horas al día. Tú me dices que vas a saber tú cómo entrenar a ese niño porque sigues esta teoría del aprendizaje motor. Yo siempre he sido muy respetuoso con la gente que está en la práctica en ese sentido. Yo he sido atleta y a veces a mis alumnos los tiro de las orejas, ¿no? Cuando empiezan a criticar este monitor que está, dije, chavalito, mira, este monitor que está con los niños igual está ahí por vocación, sin cobrar un duro. Igual lleva 20 años trabajando con niños. Igual es él el que te tiene que enseñar a ti más cosas sobre el desarrollo motor y sobre el aprendizaje motor que tú a él, ¿vale? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser humildes. Por eso muchas veces cuando me hacéis preguntas, os digo, mira, no sé. Antes de empezar a decir, no, tía, no sé. Y lo siento, no tengo ni idea. Claro. Sí. Y ya está. Pues claro, sí. No, joder, pero a ver, si es que al final, por lo que te preguntaba lo de la neurociencia, es porque creo que al final lo que estás haciendo es mejorar las estrategias que puedes utilizar para aproximarte más a todo el control motor. O sea, que, por ejemplo, claro, hombre, si ha salido la neurociencia en base a que se está aprendiendo más a pues, ver lo que pasa en el cerebro, ver lo que está ocurriendo en el momento, en realidad es una manera también de valorar o de aproximarte a cualidades o componentes de ese control motor que te están ayudando a desglosar más pues, por todo lo que está supuesto, pasando en el ente de la persona en relación a su por conducta. supuesto. Pero cuidado porque eso es lo más difícil de interpretar. Tú con una resonancia magnética funcional o con una resonancia magnética, tú no puedes deducir nada en un solo sujeto. Necesitas 10, necesitas 15 sujetos. Vale, tú haces un electroencefalograma y tú puedes saber si un niño es sordo, ¿no? Le pones un sonido y si no aparece un potencial sabes que ese niño es sordo, ¿no? Eso es un test que se utiliza mucho. Con una resonancia magnética funcional que intenta buscar las zonas del cerebro que se activan, tú no puedes diagnosticar en base a una imagen de un sujeto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú necesitas un promedio, necesitas un mínimo número de sujetos y ahí te va a salir pues un comportamiento medio, pero no un comportamiento individual. ¿Qué quiero decir eso? Que muchas veces igual tenemos que darle más importancia a aquellas técnicas que conocemos muy bien qué es lo que miden, más que a las otras técnicas que son mucho más cool, que son mucho más fascinantes, pero que aún necesitan un recorrido muy largo para aportarnos evidencias, sobre todo para la práctica, evidencias tan sólidas como otros sistemas de registro que tenemos. No sé si me explico. Sí, a veces el registrar el comportamiento, el cómo ejecuta, la altura del salto, te va a dar más información de lo que está pasando que si le hago una resonancia magnética funcional y veo que se activa este área o que se activa el otro área. La interpretación es mucho más compleja. E insisto, fijaros, el 80% de los estudios hechos con resonancia magnética funcional se ha discutido mucho sus conclusiones. Porque el problema de todos esos estudios es que requieren unos análisis matemáticos muy complejos. Entonces, la cantidad de ingenieros desarrollando diferentes modelos de análisis es ingente. Por eso un estudio te sale una cosa, en el otro estudio te sale otra cosa totalmente diferente en función del tipo de análisis de señales que realices, ¿no? Entonces, hay que ser... Pero yo creo que hay gente muy interesante en Instagram cuando veía algunos posts que decían, oye, que a este tío le hayan hecho una resonancia magnética no me dice nada a la hora de un diagnóstico de una lesión, ¿no? Claro. Decía, hostia, pues mira, lo ha entendido, ¿no? Sí, de hecho eso se ve, por ejemplo, en tema de hernias, protusiones y demás, que hay mucha gente que te viene a consulta con me duele la espalda, me han diagnosticado una hernia o una protusión. A ver, lógicamente, si tienes una hernia obstruida que te está dando clínica neuropática, pues duele mucho, pero estoy hablando pues de protusiones o de
porque al final protusiones puedes tener tú una perfectamente y ni Sí, sí. enterarte. Claro, No, no, yo me entero. tú te enteras. Bueno, pero también hay el componente evaluativo en relación a la propia situación, es decir, a ti te puede, o sea, hay también el tema del dolor, por ejemplo, que el dolor Sí, no es igual a daño y que el dolor al ya. final es el resultado de un sistema evaluativo que está ocurriendo en base a una percepción, un procesamiento y una conducta. Y que hay ocasiones en las que ese sistema evaluativo está siendo disfuncional. Ya. Entonces, que ahí también incluso es control motor. Ah, no, no, claro, claro, claro. Es decir, al final el que siente está aquí arriba. Claro, El dolor está aquí arriba, ¿no? Partimos de eso. ajá, Entonces, la cantidad de interacciones y modulaciones que tú puedes tener aquí arriba, son muchas. es un cristiño, como decimos los gallegos, ¿no? O los argentinos, eso es un quilombo, puede pasar de todo, ¿no? De hecho, hay una pregunta, hay una pregunta que me hicieron y también la uno a un post que subiste, que pusiste, el objetivo de una tarea puede modificar el comportamiento motor de las unidades motoras. Y bueno, era eso, que me preguntaban pues cómo influye la tarea en ello. Entonces era pues si podías hablar un poquito de ello. Y mira, aquí hay otra pregunta. Y lo único, Miguel, voy a ver cuánto queda de Sí, tiempo porque Instagram, sí, vale, sí, vale, mira, son 51. Eh, vale, Cuando ya quedan 22 segundos, una cosa así, Instagram te avisa, te cierra vale, y si vale, no vale. le das a finalizar, no se queda guardado. Entonces, nosotros hablamos, si me salta la Ok, esta, te despido vale, rápido, vale, tranquilo. ¿vale? Pero Nada, bueno, nada, sin problema. que te lo digo por eso, ¿vale? Vale, vale. Sí, el objetivo de la tarea, quiero decir, y ponía el ejemplo, no es lo mismo mantener una contracción isométrica donde el feedback que tú obtienes es la fuerza que tienes que generar, ¿ok? O la posición que tú tienes que generar, el ángulo articular, a pesar que para las dos condiciones tengas que hacer la misma fuerza, ¿vale? Es decir, tú generas la misma fuerza, Ajá. ¿ok? En una ocasión tú estás teniendo feedback de la fuerza que tú haces y en otra ocasión simplemente te ponen aquí o te hacen una resistencia y tú tienes que mantener un ángulo, pero para mantener ese ángulo tienes que realizar la misma fuerza que realizaste anteriormente. Por tanto, la fuerza o el torque de palanca es exactamente el mismo y sin embargo el comportamiento de las neuronas motoras cambia. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tienes que prestar atención al ángulo, los usos neuromusculares, las aferentes 1A, son las que te dan información. Entonces empiezan a mandar impulsos nerviosos a las neuronas motoras que las vuelven un poquito locas y hace que esa neurona motora que antes trabajaba isométricamente, prestando atención a la fuerza de una manera genial, pues ahora empieza a variar más su descarga, ¿vale? Empieza a tener mayor variación en la frecuencia de estimulación y se cansa antes. ¿Vale? Entonces tú fíjate qué cosa tan tonta como en función del objetivo de la tarea, que ha sido mantener una contracción isométrica o mantener el ángulo para una misma fuerza, modifica el comportamiento de las neuronas motoras. Yo creo que es un ejemplo muy sencillo y que te dice hasta qué punto, ¿no? Yo siempre he insistido que la clave de todo es la especificidad del ejercicio. Y es lo más difícil. Si tú sabes lo que haces con ese ejercicio, bueno, esa es la clave, ¿no? El saber lo que estás haciendo. Por eso a mí siempre me encantan estas pijaditas, ¿no? Porque porque te da muchísima información, joder, de cómo al final vas funcionando, ¿no? Ujú. Vale, tú estás con alguien y sabes que se puede fatigar, pues nunca le digas, oye, presta atención al ángulo. O si quieres fatigar y quieres que intervenga más a nivel espinal, el reflejo de estiramiento y las aferencias, pues en vez de decirle que presta atención a la contracción, dile, no, presta atención al ángulo articular. Es decir, esas pequeñas instrucciones que tú puedes dar y que pueden modificar qué parte del sistema nervioso, qué estructura del sistema nervioso, digamos, entra más en juego, ¿vale? Y la otra pregunta ya me olvidé, que mi memoria de Nada, trabajo era con tanta esta TMS está... que ponía aquí, a mí me dolía Anja Orki, dice, a mí me dolía la espalda y lo primero que me mandó el trauma fue resonancia. Me he encontrado una hernia y me generó un bajón anímico espectacular. Ahora ya llevo 3 competiciones de powerlifting. Claro, y que también, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza para darte un diagnóstico es totalmente distinto. O sea, en cuanto a gestión y a cambio, seguramente en la Ya, capacidad de movimiento y de todo.
Doctores tiene la Santa Madre Iglesia, buenos profesionales de CAFIDE y malos, buenos fisios y malos, buenos traumas y malos. Yo me tuve que retirar habiendo sido campeón de España y habiendo ido al Campeonato del Mundo, tuve que retirarme de la jabalina porque me dolía el hombro. Después de lanzar no podía ni levantar el brazo. 4 o 5 traumatólogos y pasados 3 años un traumatólogo me coge el brazo, me hace así y me dice, tienes el rodete roto. Me hace una resonancia y tengo el rodete roto. Entonces te entra una frustración y es donde te das cuenta de que hay buenos, malos, muy buenos, profesionales, en todas las facetas, ¿no? Entonces, eso desafortunadamente es inevitable. Ya. Vale. Pues sí. Bueno, y nada, ya para terminar, vamos a ver cuánto queda. Es que, claro, tengo varias preguntas, pero visto cómo nos enrollamos, a ver, No, como me enrollo yo. no, Ya te pero dije es que yo ojo, porque una hora, vamos, no me da para nada. que me encanta, de verdad. O sea, yo además que soy muy friquita de todas estas cosas y me parecen Ah, pues realmente nada. interesantes. Por ejemplo, eso que acabas de comentar del ángulo de palanca el foco atencional en cuanto al cambio motor que se efectúa, yo eso lo Sí. veo mucho en suelo pélvico, por ejemplo. Vale. Bueno. Hay muchísimo, de hecho, suelo pélvico como tal, el periné, vamos a hablar del periné, es un 20% musculatura, solo un 20% musculatura. De ese 20%, un 74% son fibras de tipo 1, son fibras que se implican en una activación postural, en un control postural anticipatorio, por ejemplo, ante una carga activa de la pelvis, ante un foco atencional. Y el restante son ejercicios, son fibras de tipo 2 que se efectúan, pues, por ejemplo, con los ejercicios de Kegel. Y en relación al suelo pélvico, te encuentras en todos los lados ejercicios de Kegel, no sé cuántos, tal. Y es como, no, el foco atencional tiene que ir a otro lado. Por ejemplo, cómo está posicionando esa pelvis, qué tipo de control postural de forma natural tienes. Esa es la clave, Alexandra. Esa es la clave. Es súper importante. El conocer la instrucción y cómo va a reaccionar el sujeto. Esa es la clave. Y cuidado, que una misma instrucción puede tener diferentes reacciones en diferentes sujetos. Pero para mí esa es la clave. Eso es lo que, si uno domina eso, domina todo lo que es la regulación del movimiento. Sí, y aquí había una pregunta en relación a eso, bueno, una aportación que era hoy en día, lo dice Pris on Training, hoy en día todo el mundo es experto en neuro algo. Efectivamente, sí. Pero bueno, pasará, llegará un momento que lo neuro no funciona y habrá otra... Claro. Pero ¿tú crees que realmente se puede ser, por ejemplo, experto? Es decir, con todo lo que hay que cada día se investiga más sobre todo el tema. Tú eres experto de lo que investigas. Yo llevo 20 años investigando en 3 tópicos y no me considero experto en ninguno de ellos. Los autoproclamados expertos seguramente lo sean poco. Me explico. Eso de ser experto, ¿qué me dice de ser experto? Yo si leo un libro, me encontré un libro de control y aprendizaje motor, de la teoría y la práctica. Lo primero que hago es buscar al autor, no lo encuentro por ningún lado, pero ya no lo leo. Es decir, ¿este tío investiga? No, entonces, ¿qué me está contando? ¿Cómo escribe un libro de control y aprendizaje motor cuando no ha hecho una investigación en su vida? ¿No? Al final lo que hace es estar plagiando el libro de estas mujeres y el libro de Smith. Es decir, es espectacular, ¿no? Experto. Yo qué sé, lo que es un experto. Bueno, para terminar, ¿qué libros recomendarías para la gente que quiere estudiar esto? Mira, el libro este de Suzanne Cook está muy bien, este libro es muy didáctico, muy pedagógico, está bien. Olvidaros del tema de cómo definen el control motor. Ellas son expertas en postura, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Después, hombre, desde el punto de vista más comportamental, yo os aconsejaría el libro de Smith, ¿vale? El famoso libro de Smith o Rosenbaum, también está muy bueno, pero más desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Y después ya desde la neurofisiología, hombre, tenéis el mío, pero es muy de aquella manera, ¿eh? No, es broma. Cuidado, a mis alumnos se lo dejo fotocopiar, cuidado.
quedan 22 Así que, segundos, ¿vale? no, Así que vale, muchas gracias por estar aquí chao. y me Gracias a ti, encantaría Alessandra. que en otro momento pues te dejases caer por aquí y yo estaría Sí, encantada. hombre, Así que nada, muchísimas gracias perfecto. y un besito muy grande. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a ti, chao.